Amy Garrett desapareció en su segundo día, fotografiando los cañones más remotos de Utah en 2017. Sus huellas terminaban en un desprendimiento de rocas, como si se hubiera desvanecido en el aire. 6 años después, unos agentes federales que allanaban la guarida de un contrabandista descubrieron su cámara y sus diarios en una cabaña de piedra, pero Amy no estaba muerta. Seguía allí, viva y convencida de que nunca podría marcharse. 3 de junio de 2017. El sol ya ardía cuando Amy Garrett cargó su equipo fotográfico en el jeep de alquiler frente a su hotel en Moab. Había conducido 12 horas desde Denver el día anterior, demasiado emocionada para dormir mucho. Canyonlands llevaba 3 años en su lista de cosas que hacer antes de morir, desde que National Geographic rechazó su propuesta de fotografiarlo. Ahora estaba allí por su cuenta, en sus propios términos. Jake estaba de pie junto al jeep, con los brazos cruzados, y esa mirada preocupada que ella conocía demasiado bien. ¿Estás segura de ir sola?, le preguntó. El Maze no es como otros parques. La gente se pierde allí. Amy, de 29 años y delgada por tantos años de senderismo, le besó en la mejilla. Llevo haciendo esto desde los 16 años. Estaré bien, pero Jake no estaba convencido. El distrito del laberinto era la sección más remota de Canyonlands, un laberinto de cañones de arenisca que se extendía por kilómetros. Allí no había cobertura móvil. Si algo salía mal, la ayuda podría tardar días en llegar. Tengo el InReach, dijo Amy, mostrando el dispositivo de comunicación por satélite. Te enviaré un mensaje cada 6 horas. Y me mantendré en los senderos señalizados. Solo 3 días de rodaje, y volveré. Sacó su mapa y le mostró la ruta que había marcado. De Hans Flat a los pictogramas de Harvest Scene y luego de vuelta por los cañones. Una ruta estándar bien documentada. Jake asintió, pero no parecía tranquilo. Solo ten cuidado. Por favor, siempre lo soy. Amy se subió al jeep y arrancó el motor. A través del parabrisas, podía ver a Jake mirándola con esa expresión que decía que quería ir con ella, pero sabía que ella necesitaba hacer esto sola. Amy siempre había trabajado sola. Era cuando hacía su mejor trabajo, cuando podía desaparecer en el paisaje y verlo realmente. Eso es lo que hizo que lo que sucedió después fuera tan imposible de entender. La última vez que alguien vio a Amy Garrett, estaba saliendo del aparcamiento del hotel al amanecer, con las bolsas de la cámara apiladas en el asiento del copiloto y una sonrisa en el rostro, como si se dirigiera hacia algo maravilloso en lugar de alejarse de todo lo que conocía. Esa noche, cuando recibió su primer mensaje de InReach, justo a la hora prevista, Jake se sintió tonto por haberse preocupado. El mensaje era típico de Amy. He encontrado la luz perfecta. Este lugar es mágico. 24 horas después, la magia se convertiría en una pesadilla que duraría 6 años. El primer día transcurrió exactamente según lo previsto. El teléfono de Jake sonó al mediodía con el primer mensaje InReach de Amy. Todo bien. El tiempo es perfecto. Ya he hecho unas fotos increíbles. Sonrió, hizo una captura de pantalla del mensaje y respondió con un emoji de pulgar hacia arriba que el dispositivo traduciría a texto. A las 6 de la tarde llegó otro mensaje. La ubicación de Amy aparecía como un punto azul en lo profundo del distrito Maze, justo donde había dicho que estaría, montando el campamento cerca de Chocolate Drops. Te encantaría este lugar. Te echo de menos. Jake le respondió, yo también te echo de menos. Cuídate. Nos vemos en 3 días. Esa noche durmió tranquilo, con el teléfono en la mesita de noche por si acaso. El segundo día comenzó de la misma manera. El mensaje del mediodía llegó mientras Jake estaba trabajando en Denver. El punto de Amy se había adentrado más en el sistema de cañones. Encontré algunos pictogramas sin marcar. No aparecen en ningún mapa que haya visto. Por eso vine aquí. Pero cuando pasaron las 6 de la tarde sin ningún mensaje, Jake se dijo a sí mismo que no se preocupara. Probablemente estaría fotografiando la puesta de sol, esa luz dorada que tanto le obsesionaba. El InReach estaría en su mochila. Ella enviaría el mensaje cuando regresara al campamento. A las 7 de la tarde, él revisaba su teléfono cada 2 minutos. A las 8, intentó enviar un mensaje. ¿Estás ahí? ¿Todo bien? El mensaje apareció como entregado, pero no hubo respuesta. 9 de la noche. Todavía nada. Jake llamó a la línea de atención al cliente de InReach. ¿Hay alguna forma de ver si un dispositivo está encendido o si hay un problema de señal? El representante comprobó la cuenta de Amy.
Última transmisión recibida a las 12:14 p.m. hora de la montaña. El dispositivo no ha enviado nada desde entonces. Podría ser que se haya agotado la batería, o que esté en una zona sin cobertura, donde los satélites no pueden llegar. Esos cañones pueden bloquear las señales con bastante eficacia, pero ella lo cargaba todas las noches, dijo Jake. Y a mediodía funcionaba bien. La voz del representante era profesionalmente tranquila. Yo esperaría hasta mañana. Si para entonces aún no ha tenido noticias, póngase en contacto con los guardas del parque. Jake no durmió esa noche. Se sentó en el sofá con su portátil, mirando fijamente ese punto azul congelado en el mapa desde hacía ya 12 horas. El punto que mostraba a Amy en algún lugar profundo de un laberinto de piedra, en un lugar tan remoto que lo llamaban la zona más inaccesible de los Estados Unidos continentales. Al amanecer del tercer día, cuando su teléfono aún no mostraba ningún mensaje nuevo, Jake supo que algo iba terriblemente mal. Amy nunca dejaba de llamar, ni una sola vez en todos los años que llevaban juntos. Llamó a los guardas forestales a las 6 de la mañana. La estación de guardas forestales de Hans Flat era un pequeño edificio que parecía haber estado luchando contra el viento del desierto durante décadas. Jake llegó en su coche de alquiler poco después del mediodía del tercer día, sin apenas recordar las 4 horas de viaje desde Denver. Le temblaban las manos cuando empujó la puerta. El guardaparques Tom Beckett levantó la vista de su escritorio y ya estaba buscando el formulario de informe de incidentes antes de que Jake dijera una palabra. «¿Tu novia, la que tiene el dispositivo InReach?» Jake asintió. «¿Cómo lo sabías?» «Recibimos tu mensaje esta mañana. Ya hemos enviado a alguien a sus últimas coordenadas conocidas». Beckett extendió un mapa topográfico sobre su escritorio y señaló un punto en lo profundo del laberinto de cañones. «Ayer a las 12:14 p.m. envió una señal desde aquí, y luego nada más». «¿Qué hay allí?», preguntó Jake. Beckett tenía una expresión sombría. «El distrito del laberinto. 30 millas cuadradas de cañones de arenisca, algunos de ellos nunca explorados adecuadamente. Se llama el laberinto porque eso es exactamente lo que es. Hemos tenido excursionistas experimentados con GPS que se han perdido allí. Pero Amy tiene experiencia. Sabe lo que hace». «Estoy seguro de que sí». Beckett se levantó y cogió su radio. «Pero la experiencia no importa si te equivocas de camino o cambia el tiempo. Esta mañana hemos encontrado su vehículo en el inicio del sendero. Todo parecía normal. 2 horas más tarde llegó un helicóptero. Jake lo vio despegar desde la estación de guardabosques, con el sonido resonando en las paredes del cañón, antes de desvanecerse en el inmenso cielo. Beckett se situó a su lado, con los prismáticos preparados. El helicóptero regresó al atardecer. La voz del piloto crepitó por la radio, incluso antes de aterrizar. Encontraron su tienda de campaña, en la zona de Chocolate Drops, justo donde indicaban sus coordenadas. Pero no había rastro de la excursionista. Jake sintió que se le encogía el pecho. «¿Cómo que no hay rastro?». La voz del piloto era cautelosa. «La tienda está bien montada. El saco de dormir está dentro. El campamento parece organizado, no alterado. Pero su mochila ha desaparecido. No hay botas fuera de la tienda. Parece que se marchó a pie y no volvió». Beckett agarró la radio. «¿Alguna pista de la dirección en la que se fue?». «Negativo. El equipo de tierra tendrá que rastrearla desde allí. Estamos perdiendo luz. Continuaremos mañana al amanecer». Jake miró fijamente los cañones que se oscurecían. Amy estaba allí fuera, en algún lugar, a pie, sin su tienda ni su saco de dormir. La temperatura bajaría a 4 grados esta noche. «Lleva desaparecida más de 24 horas», dijo en voz baja. Beckett le puso la mano en el hombro. «La encontraremos. La gente no desaparece sin más por aquí». Pero, incluso mientras lo decía, ambos pensaban lo mismo. En el laberinto, la gente hacía precisamente eso. El equipo de búsqueda terrestre llegó al campamento de Amy al amanecer del cuarto día. Jake insistió en acompañarlos, a pesar de las advertencias del guardabosques Beckett sobre lo difícil del terreno. Caminaron durante 3 horas por estrechos cañones, donde las paredes se acercaban tanto que Jake podía tocar ambas a la vez. La tienda de Amy se encontraba en un pequeño claro bajo una imponente formación de arenisca llamada Chocolate Drops. La tela naranja resaltaba y desentonaba contra la roca roja. Todo estaba inquietantemente normal. Su saco de dormir estaba cuidadosamente guardado dentro,
aún cerrado. Una botella de agua estaba en posición vertical cerca de la entrada. Su hornillo de camping estaba guardado correctamente, pero su mochila con la cámara había desaparecido. También sus botas de montaña. La especialista en rastreo, una mujer llamada Carmen Rodríguez, rodeó lentamente el campamento, con la mirada fija en el suelo. Encontró lo que buscaba a 6 metros de la tienda. Huellas de botas en el suelo arenoso, con un dibujo claro y distintivo. Son suyas, dijo Jake inmediatamente, reconociendo las botas de montaña Salomón que había ayudado a Amy a elegir el año pasado. Carmen siguió las huellas con cuidado, mientras el resto del equipo se quedaba atrás para no contaminar el rastro. Las huellas se alejaban del campamento en una línea recta, en dirección a un cañón lateral que se desviaba de la ruta principal. Amy había caminado a un ritmo normal, sin correr, la longitud de la zancada era uniforme y la profundidad constante. No estaba asustada, dijo Carmen. Son las huellas de alguien que camina con determinación, como si hubiera visto algo y fuera a investigar. El equipo siguió las huellas durante casi un cuarto de milla. Las huellas de las botas se veían claramente en la arena. Eran fáciles de seguir. Entonces, el cañón lateral se estrechó y el suelo cambió a roca sólida. Carmen se arrodilló y estudió la superficie de la piedra en busca de marcas o alteraciones. Siguió por aquí, dijo Carmen, señalando hacia adelante, donde el cañón se curvaba y desaparecía de la vista. Pero perdemos el rastro en la roca. Continuaron adelante, buscando cualquier lugar donde las huellas pudieran reaparecer. El cañón daba vueltas y giros, abriéndose en un pequeño cañón cerrado, donde un desprendimiento de rocas había bloqueado parcialmente el extremo más alejado. Carmen revisó cada trozo de arena, cada punto blando donde una bota pudiera dejar una marca. Nada. Esto no tiene sentido, dijo Carmen finalmente con frustración en su voz. Tenía que haber pasado por aquí. No hay otra manera. Pero sus huellas simplemente se detienen. Jake miró fijamente el desprendimiento de rocas. ¿Podría haber trepado? Carmen se acercó al montón de rocas y las examinó con cuidado. No había marcas de manos ni piedras removidas, y mira el tamaño de estas rocas. Necesitaría equipo de escalada. Entonces, ¿a dónde fue?, preguntó Jake con voz quebrada. No puede simplemente desaparecer. Pero eso era exactamente lo que había hecho Amy Garrett. Jake se sentó en la oficina del guardabosques Beckett esa noche, demasiado aturdido para conducir de vuelta a Denver. Beckett preparó café que ninguno de los dos bebería y sacó un bloc de notas. «Háblame de Amy», dijo Beckett. «No solo lo básico. Necesito entender quién era». Jake respiró temblorosamente. «Amy es fotógrafa. Profesional. Ha hecho fotos para National Geographic, Outside Magazine, todas las grandes publicaciones sobre actividades al aire libre. Lleva 10 años dedicándose a esto, así que sabe cómo comportarse en la naturaleza, mejor que la mayoría de la gente». Jake se inclinó hacia adelante. Amy creció en Oregón y empezó a hacer senderismo con su padre cuando era niña. A los 16 años ya hacía excursiones en solitario con la mochila. Es cuidadosa, metódica. Lo planifica todo. Beckett tomó notas. ¿Qué la trajo aquí específicamente? Jake sacó su teléfono y le mostró algunos de los trabajos anteriores de Amy. Principalmente paisajes. Le obsesionan los lugares vírgenes, los lugares que no han sido fotografiados hasta la saciedad. Quería encontrar ángulos en Canyonlands que nadie más hubiera capturado. ¿Corría riesgos para hacer las fotos? Jake dudó. Riesgos calculados. Escalaba o trepaba si la foto merecía la pena, pero siempre evaluaba primero el peligro. No es imprudente. Beckett llamó a la mejor amiga de Amy al día siguiente. Rachel Chen conocía a Amy desde la universidad y había hecho docenas de viajes fotográficos con ella a lo largo de los años. «Amy es la persona más preparada que conozco», dijo Rachel, con la voz tensa por la preocupación. «Lleva todo lo necesario: baterías de repuesto, tarjetas de memoria adicionales, pastillas potabilizadoras, botiquín de primeros auxilios. Trata la fotografía como una operación militar». Entonces, ¿qué la habría llevado a salir de su tienda sin el equipo adecuado?, preguntó Beckett. Rachel lo pensó. Solo una cosa. Si veía algo que tenía que fotografiar sin falta. Amy se obsesiona cuando ve la foto perfecta. Todo lo demás desaparece. ¿Se habría salido del sendero para conseguirla? Rachel parecía incómoda. Quizás, si estaba cerca y parecía seguro. Pero nunca se alejaría mucho.
y volvería enseguida. La hermana de Jake llamó esa noche, rogándole que volviera a casa, que dejara que los profesionales se encargaran del asunto. Él se negó. Cada mañana conducía hasta la estación de guardabosques y estudiaba mapas hasta que se le nublaba la vista, tratando de pensar como Amy, tratando de entender a dónde podría haber ido, porque él sabía algo que los guardabosques parecían no comprender. Amy no cometía errores, no se asustaba, no se perdía, lo que significaba que algo le había pasado, algo que la había hecho alejarse de su campamento y no volver nunca más. Pasaron 2 meses y la búsqueda de Amy Garrett se redujo oficialmente. Los helicópteros dejaron de volar a diario, los voluntarios que habían peinado los cañones a pie tenían que volver a sus trabajos, a sus vidas, que no podían quedar en suspenso para siempre. El guardabosques Beckett mantuvo el caso activo, pero sus recursos eran limitados. Las teorías surgieron rápidamente y con desesperación, cada una tratando de explicar lo inexplicable. Carmen Rodríguez creía que Amy había caído en un cañón estrecho, una de esas grietas que dividen la arenisca como heridas de cuchillo. Estas cosas pueden tener 3 metros de ancho en la parte superior y caer 30 metros en vertical, le dijo a Jake. Ocultas por las sombras, cubiertas por la maleza, podría haber pisado mal y haberse caído por el precipicio. Pero Beckett rebatió esa teoría. Revisamos todos los cañones estrechos, en un radio de 3 kilómetros. Descendimos en rappel por los que eran lo suficientemente profundos como para ocultar un cuerpo. Nada. Otro veterano de búsqueda y rescate tenía una idea diferente. Un golpe de calor. La temperatura alcanzó los 40 grados esa tarde, tal vez se desorientó, se alejó del sendero y se desmayó en algún lugar donde no hemos buscado. Jake quería creerlo, pero las pruebas no encajaban. Las botellas de agua de Amy estaban llenas, se había hidratado adecuadamente y las huellas de las botas mostraban a alguien caminando con determinación, sin tropezar. Un experto en vida silvestre sugirió un ataque de puma. Hay pumas en esta zona, son raros, pero están presentes. Podrían haberla arrastrado antes de que se diera cuenta de lo que pasaba. Beckett también lo comprobó. No había sangre, ni ropa rasgada, ni signos de depredación, y los pumas no limpian tan a fondo los lugares donde matan a sus presas. Jake desarrolló su propia teoría, una que apenas se atrevía a expresar. ¿Y si todavía está viva ahí fuera? ¿Y si está herida y no puede pedir ayuda? Investigaron porque tenían que hacerlo. Sobrevolaron la zona de búsqueda con drones con cámaras térmicas. Las cámaras podían detectar el calor corporal a través de la vegetación. Encontraron ovejas de cuernos grandes, algunos ciervos mulos, pero nada humano. En septiembre de 2017 se presentó la conclusión oficial. Amy Garrett, excursionista desaparecida, presuntamente fallecida debido a la exposición ambiental en una zona remota y salvaje, causa de la desaparición, desconocida, cuerpo, no recuperado. Jake regresó a Denver, pero no pudo volver a su antigua vida. Había pedido una excedencia en su trabajo que se convirtió en permanente. El equipo fotográfico de Amy permanecía en su apartamento, con sus fotos guardadas en discos duros que no se atrevía a mirar. El guardabosques Beckett seguía volviendo a aquellas huellas de botas que terminaban en el desprendimiento de rocas. En 20 años de búsqueda y rescate, nunca había visto nada parecido. Los rastros no se detenían sin más. Siempre había una explicación. Simplemente aún no la había encontrado, y en el fondo, no estaba seguro de que alguna vez lo haría. En marzo de 2018, 9 meses después de la desaparición de Amy, el guardabosques Tom Beckett realizaba una patrulla rutinaria en el laberinto cuando se fijó en algo que no encajaba. Una pequeña pila de piedras, cuidadosamente equilibradas, situada a la entrada de un cañón lateral no cartografiado. Los mojones no eran inusuales en la zona de los cañones. Los excursionistas los construían constantemente como marcadores de senderos, pero este se encontraba en una zona restringida a la que los visitantes no debían acceder. Y parecía reciente, las piedras aún estaban polvorientas, sin desgastar por el viento y la lluvia. Beckett lo desmontó, siguiendo la política para cualquier señal ilegal, pero mientras regresaba a su vehículo, algo le inquietaba. La ubicación había sido deliberada. Quienquiera que hubiera construido ese montículo quería que alguien lo encontrara. Regresó 2 semanas más tarde. El montículo había sido reconstruido exactamente en el mismo lugar. Esta vez, Beckett siguió la dirección que señalaba. A media milla del cañón
Encontró otro montículo, luego otro, una serie de ellos que conducían a lo más profundo de un territorio que no aparecía en ningún mapa oficial. El camino serpenteaba a través de estrechos pasajes que requerían trepar, lugares a los que un excursionista ocasional nunca iría. Al final del sendero, Beckett encontró huellas de neumáticos en la arena, frescas, un vehículo con tracción a las 4 ruedas con una carga pesada, a juzgar por la profundidad de las huellas. Aquí, donde no había carreteras, donde no se permitían los vehículos, lo comunicó inmediatamente. En cuestión de días, la Administración para el Control de Drogas se involucró en el caso. La agente especial María Torres voló desde Phoenix para evaluar la situación. Este es un corredor de contrabando, le dijo Torres a Beckett en su oficina, extendiendo fotos aéreas sobre el escritorio. Llevamos años rastreando la actividad de los cárteles en el sur de Utah, transportan el producto desde México a través de Arizona, y luego atraviesan zonas remotas como esta para evitar los puestos de control de la patrulla fronteriza. Beckett sintió un nudo en el estómago. Amy Garrett desapareció a menos de 2 millas de aquí. Torres lo miró a los ojos. Lo sé. Consultamos su informe cuando vimos la ubicación. El momento también coincide. En el verano de 2017 observamos un aumento de la actividad en esta zona. Múltiples entregas, nuevas rutas establecidas. Cree que ella vio algo, dijo Beckett. Creo que es posible. Torres señaló una de las fotos. A esta gente no le gustan los testigos. Si tu excursionista se topó con una operación, si tomó fotos, intentó denunciarlo, se convirtió en un problema. Pero no encontramos pruebas de juego sucio, ni sangre ni lucha, nada. La expresión de Torres era sombría. Eso es porque estos tipos son profesionales, saben cómo hacer desaparecer a la gente. Por primera vez desde la desaparición de Amy, Beckett tenía una teoría que realmente tenía sentido, y eso lo aterrorizaba. En noviembre de 2018, un año y medio después de la desaparición de Amy, la vida de Jake había cambiado por completo. Había dejado su trabajo de ingeniero en Denver, había retirado sus ahorros y se había mudado a Moab. El pequeño apartamento que alquilaba tenía vistas a los lejanos cañones donde Amy había desaparecido. Su hermana Emma condujo desde Colorado Springs, echó un vistazo a su vivienda y se echó a llorar. Las paredes estaban cubiertas de mapas, docenas de ellos superpuestos y marcados con chinchetas de colores. Chinchetas rojas para las actividades de contrabando confirmadas. Chinchetas azules para las últimas ubicaciones conocidas de Amy. Chinchetas amarillas para avistamientos y rumores sin confirmar. Las fotos de los cañones cubrían toda la superficie restante. Jake, esto no es sano, dijo Emma, de pie en medio de lo que solía ser una sala de estar y ahora parecía la sala de operaciones de un detective. Estoy cerca, dijo Jake, sin levantar la vista del portátil en el que estaba cotejando informes de la DEA con mapas topográficos. El agente Torres cree que Amy vio algo que no debía. Los contrabandistas estaban activos en esa misma zona cuando ella desapareció. Eso fue hace 18 meses. No puedes seguir haciendo esto. Pero Jake podía, y lo hizo. Pasaba todos los fines de semana recorriendo los remotos cañones, buscando los senderos ilegales que utilizaban los contrabandistas. Entrevistaba a antiguos agentes de la patrulla fronteriza en las áreas de descanso para camiones, les invitaba a un café y escuchaba sus historias sobre los puntos de entrega y los escondites ocultos en la naturaleza. Aprendió los patrones, cómo los contrabandistas marcaban sus rutas con señales sutiles que parecían naturales, cómo utilizaban los terrenos más remotos y difíciles precisamente porque las autoridades no podían patrullarlos eficazmente, cómo se movían en las primeras horas de la mañana, cuando el calor aún no era brutal y los helicópteros no volaban. La teoría de Jake se cristalizó tras meses de investigación. Amy había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había fotografiado algo o a alguien. Quizás había intentado salir y denunciarlo. Quizás la habían atrapado primero. Pero si la mataron, ¿dónde estaba el cuerpo? ¿Dónde estaba su cámara? ¿Por qué no había aparecido ni una sola prueba? Los guardabosques comenzaron a advertirle que dejara de entrar en zonas restringidas. El agente Torres le dijo amablemente que debía dejar que los profesionales se encargaran de la investigación. Sus amigos dejaron de llamarlo porque solo quería hablar de rutas de contrabando y de la geografía del cañón. Emma intentó intervenir una vez más en la primavera de 2019. Ya no estás buscando a Amy, le dijo. Estás buscando una razón, cualquier razón, porque no puedes aceptar que a veces las personas simplemente desaparecen
y nunca sabemos por qué. Jake se quedó mirando su pared de mapas. Ella está ahí fuera. Lo sé, pero no lo sabía. Simplemente no podía permitirse creer otra cosa. En junio de 2020, 3 años después de la desaparición de Amy, la oficina del sheriff del condado de San Juan recibió una llamada que lo cambiaría todo. La operadora, una mujer llamada Linda Martínez, contestó a las 2:15 de la tarde. Oficina del sheriff. ¿En qué puedo ayudarle? La voz al otro lado era masculina, susurrante, como si alguien no quisiera que lo oyeran. Necesito denunciar algo. Sobre esa excursionista desaparecida hace unos años. La fotógrafa, Linda, se enderezó y cogió un bolígrafo. ¿Amy Garrett? Sí, esa misma. He visto a alguien en los cañones. Una mujer, viviendo en la intemperie, ¿sabes? Parecía que llevaba mucho tiempo allí. ¿Cuándo lo vio? ¿Dónde? El interlocutor dudó. Hace unas 2 semanas. Estaba explorando fuera del sendero, cerca de la zona de Fins, al este de donde desapareció. Hay un saliente y vi a alguien moviéndose debajo. ¿Puede describir lo que vio? Una mujer blanca, muy delgada, con el pelo largo y oscuro todo enmarañado. Llevaba ropa que eran más bien harapos. Hablaba sola, caminando de un lado a otro. Intenté acercarme, pero me vio y echó a correr. Se movía rápido, como un animal. Conocía el terreno. ¿Intentaste seguirla? Tío, no iba a perseguir a alguien así. No parecía estar bien. ¿Sabes a qué me refiero? En su cabeza. Y tenía que volver antes de que... El interlocutor se detuvo. Mira, solo estoy diciendo lo que vi. Deberías comprobarlo. Necesito tu nombre y tu información de contacto, dijo Linda. No puedo hacerlo. Solo envíen a alguien a mirar. Área de Fins, ladera este. Verán el saliente si saben dónde mirar. La línea se cortó. El sheriff Paul Morrison envió un equipo al día siguiente. Caminaron durante 6 horas bajo un calor brutal, registrando el área de Fins con prismáticos y cámaras térmicas. Encontraron huellas de borregos cimarrones, antiguos fogones de campistas y basura esparcida. No había señales de que alguien viviera allí. No había indicios de que alguien hubiera estado en la zona recientemente. Morrison llamó personalmente a Jake. Seguimos la pista. No hay nada allí. Podría ser un engaño. Podría ser que alguien viera a un excursionista pasando por allí y lo identificara erróneamente. Pero Jake no podía dejarlo pasar. Condujo hasta Fins el fin de semana siguiente y caminó hasta que le fallaron las piernas. Gritó el nombre de Amy hasta que se le quedó la voz ronca. Los cañones se tragaron sus palabras y no le dieron ninguna respuesta. Aún así, algo había cambiado en la mente de Jake. La persona que había llamado de forma anónima parecía segura, convencida, y si Amy estaba viva allí fuera, escondida, demasiado traumatizada o paranoica para volver, y si había estado al alcance todo este tiempo, en otoño de 2021, 4 años después de la desaparición de Amy, Jake se había convertido en alguien que sus amigos y familiares apenas reconocían. No había vuelto a Denver, salvo para visitas breves. El alquiler de su apartamento en Moab era mensual porque se negaba a comprometerse con nada que pudiera interferir en su búsqueda. Emma fue a visitarlo en octubre y lo encontró 20 libras más delgado, con el rostro curtido por la exposición constante al sol. Las paredes cubiertas de mapas se habían ampliado. Ahora incluían bocetos dibujados a mano de sistemas de cañones, notas sobre fuentes de agua, listas de suministros que alguien podría recolectar para sobrevivir a largo plazo en la naturaleza. Pareces enfermo, dijo Emma, dejando las bolsas de la compra en la encimera de la cocina. ¿Cuándo fue la última vez que comiste de verdad? Jake le hizo un gesto con la mano para que se callara. Estoy bien. Mira esto. Abrió unas imágenes de satélite en su portátil. Si Amy se está escondiendo, necesitará agua. Solo hay 3 manantiales permanentes en la zona donde la persona que llamó vio a alguien. He comprobado 2 de ellas. La tercera es de difícil acceso, pero creo que puedo. Emma agarró su portátil y lo cerró. Para un segundo y escúchate a ti mismo. Estás hablando de Amy como si fuera una superviviente que lleva 4 años viviendo de la Tierra. ¿Te parece razonable? Tú no oíste a esa persona que llamó. Él estaba seguro. Era anónimo. Podría haber sido cualquiera. Podría haber estado mintiendo. ¿Por qué alguien mentiría sobre eso? Emma se sentó y obligó a Jake a mirarla. Porque la gente es cruel. Porque se enteraron del caso y querían llamar la atención. Porque estaban drogados, confundidos o equivocados.
Hay una docena de explicaciones que tienen más sentido que Amy Garrett sobreviviendo sola en el desierto durante 4 años. Jake se apartó. No lo entiendes. Entiendo que lo has sacrificado todo. Tu trabajo, tu casa, tu salud. Papá está muy preocupado. Mamá no lo dice, pero cree que necesitas ayuda profesional. Necesito encontrar a Amy. La voz de Emma se quebró. Jake, ella se ha ido. Tienes que aceptarlo. Tienes que dejarte llorar su pérdida y seguir adelante. Pero Jake no podía. Todos los fines de semana se adentraba en los cañones, a veces pasando allí varios días con lo mínimo para sobrevivir. Los guardabosques lo sorprendieron 2 veces más entrando sin permiso y lo amenazaron con arrestarlo. El agente Torres lo llamó para advertirle que su interferencia estaba obstaculizando la investigación en curso de la DEA. Nada de eso importaba. Jake se había convertido en un fantasma, rondando el mismo laberinto de rocas rojas que se había tragado a la mujer que amaba. Su vida se había reducido a un único propósito, y todos los que se preocupaban por él observaban impotentes cómo desaparecía en su obsesión día tras día. El 12 de abril de 2023, 6 años después de la desaparición de Amy Garrett, la Administración para el Control de Drogas lanzó la Operación Red Rock. Era la culminación de 5 años de investigación sobre las redes de contrabando que operaban en las remotas tierras del Cañón del Sur de Utah. La agente María Torres coordinó desde un centro de mando en Moab, mientras los equipos se movían simultáneamente por 3 estados. Golpearon almacenes en Phoenix, refugios en Salt Lake City y, lo más importante, las rutas de contrabando a través de Canyonlands. Los helicópteros sobrevolaron los cañones al amanecer. Los equipos terrestres entraron a pie desde múltiples puntos de acceso. Las órdenes federales autorizaron el registro de zonas que habían estado prohibidas durante años. Al mediodía, habían incautado 400 libras de producto, detenido a 23 personas y descubierto algo que Torres no esperaba: una serie de cobertizos de suministros ocultos en lo profundo del distrito Mace, construidos en salientes naturales y camuflados para ser invisibles desde el aire. Torres estaba examinando las fotos de la redada cuando una imagen la hizo detenerse. Una estructura de piedra escondida bajo un saliente de arenisca, accesible solo por un estrecho sendero que requería trepar por rocas. La cabaña parecía rudimentaria pero permanente, construida para durar. Pero había algo que no encajaba. «Envíen un equipo terrestre a este lugar», dijo Torres, tocando la foto. «Ahora mismo». El equipo que llegó a la cabaña 3 horas más tarde informó inmediatamente por radio. «Señora, tiene que ver esto en persona. No es un escondite de contrabandistas. Alguien ha estado viviendo aquí durante mucho tiempo». Torres hizo la excursión ella misma y llegó cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. La cabaña estaba exactamente donde mostraban las fotos, invisible hasta que estabas casi encima de ella. La entrada era baja, lo que la obligó a agacharse. En el interior, su linterna reveló algo que le aceleró el corazón: una zona para dormir con mantas, un sistema de recogida de agua con jarras de plástico y tubos, estantes hechos con piedras planas que sostenían suministros, envoltorios de comida, con todas las etiquetas descoloridas por el paso del tiempo, y en uno de los estantes, cubierta de polvo pero inconfundible, una bolsa de cámara profesional. Torres la abrió con cuidado. Dentro había un cuerpo de cámara Canon, 3 objetivos y una pila de tarjetas de memoria. Le dio la vuelta a la cámara y encontró el nombre grabado en la placa base: propiedad de Amy Garrett. Torres sacó su radio con manos temblorosas. «Necesito que saques un expediente de persona desaparecida del verano de 2017. Amy Garrett, fotógrafa, desaparecida en el distrito Mace». La voz al otro lado respondió 5 minutos más tarde: «Expediente extraído. El caso sigue abierto. El cuerpo nunca fue recuperado». Torres volvió a mirar alrededor de la cabaña, viéndola con una nueva comprensión. Los contrabandistas no habían construido este lugar. Lo había hecho otra persona, alguien que llevaba años allí. «Consígueme la información de contacto de Jake Morrison», dijo Torres. «El novio. Necesitamos que venga aquí inmediatamente». El teléfono de Jake sonó a las 7 de la tarde, mientras calentaba sopa enlatada en la cocina. Había pasado el día haciendo senderismo en Dead Horse Point, otra búsqueda infructuosa que le dejó los pies llenos de ampollas y la esperanza agotada. Casi no contestó al número desconocido. «Soy Jake Morrison», dijo, esperando que fuera un vendedor telefónico. «Señor Morrison, soy la agente especial María Torres, de la DEA».
Hablamos hace unos años sobre la desaparición de Amy Garrett. La mano de Jake se quedó paralizada. Apagó la estufa. Lo recuerdo. Hoy hemos llevado a cabo una importante operación en el distrito de Mace. Una redada contra el contrabando. Torres hizo una pausa y Jake percibió algo en su voz que no supo identificar. Hemos encontrado algo que tiene que ver. ¿Qué han encontrado? No puedo dar detalles por teléfono. ¿Puede venir a Moab? ¿Al edificio federal mañana por la mañana? Dígamelo. La voz de Jake se elevó. ¿La han encontrado? ¿Han encontrado a Amy? Torres se quedó callada un momento. Encontramos pruebas de que alguien ha estado viviendo en los cañones. Durante mucho tiempo. En un lugar muy cercano a donde desapareció Amy. Jake sintió que la habitación se inclinaba. Su espalda golpeó la pared cuando sus rodillas se debilitaron. ¿Viviendo allí? ¿Durante cuánto tiempo? Aún no lo sabemos. Pero, señor Morrison, hemos encontrado objetos personales. Una bolsa de cámara con el nombre de Amy. Equipo fotográfico profesional. Tarjetas de memoria. La visión de Jake se nubló. No sabía si estaba llorando o si el shock estaba paralizando su cuerpo. ¿Está Amy? Aún no la hemos encontrado. Pero hay pruebas de ocupación reciente. En las últimas semanas, posiblemente días. Estamos organizando un equipo de rescate para volver al amanecer. Me gustaría que estuvieras allí como consultor civil. Conoces a Amy mejor que nadie. Podrías reconocer cosas que se nos escaparían. Jake ya se estaba moviendo, cogiendo sus llaves, su mochila. Puedo estar allí en 20 minutos. Mañana por la mañana, señor Morrison, a las 6 de la mañana, entraremos debidamente equipados con un equipo completo. Este terreno es peligroso y no podemos arriesgarnos. Está viva. La voz de Jake se quebró. Después de 6 años, está viva ahí fuera. La voz de Torres era suave pero firme. Eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que alguien utilizó esa choza. Puede que haya sido Amy. Puede que haya sido otra persona. Tenemos que abordar esto con cuidado y no sacar conclusiones precipitadas. Pero Jake ya no escuchaba. Estaba mirando el burdada mapa de su pared, los alfileres que marcaban el distrito Mace, los 6 años de búsqueda que por fin, habían dado algún resultado. Su teléfono vibró con un mensaje de Torres. Fotos adjuntas. Jake las abrió con manos temblorosas. La primera imagen mostraba el interior de un rudimentario refugio de piedra. La segunda mostraba una bolsa de cámara llena de polvo. La tercera mostraba algo que dejó a Jake sin aliento. Una fotografía clavada en la pared de piedra, descolorida y dañada por el sol, pero aún reconocible. Era una foto que Jake le había hecho a Amy 2 meses antes de su desaparición, riendo en un sendero del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. Ella había llevado su foto consigo todo este tiempo. El equipo se reunió en el aparcamiento del edificio federal a las 5:30 de la mañana. Jake llegó temprano, incapaz de dormir, con la mochila ya cargada con agua y provisiones. El agente Torres le presentó al equipo de recuperación. 2 agentes de la DEA, 3 guardas forestales, entre ellos Tom Beckett, una médica llamada Sarah Kim y un especialista en búsqueda y rescate. Esta es una operación de recuperación, no de rescate, dijo Torres al grupo. No sabemos lo que encontraremos. Mantengan la profesionalidad, documenten todo y que nadie corra riesgos innecesarios. El trayecto hasta el inicio del sendero duró 90 minutos por caminos de tierra que apenas podían considerarse carreteras. Aparcaron en un lugar al que Jake nunca había accedido antes, a kilómetros de donde se había encontrado la tienda de Amy 6 años atrás. Torres explicó que se acercarían a la cabaña desde la dirección opuesta, siguiendo la ruta que su equipo había utilizado durante la redada. La caminata fue brutal, 8 horas por un terreno que requería escalar, trepar por campos de rocas y pasar por pasajes tan estrechos que Jake tuvo que quitarse la mochila y empujarla delante de él. La temperatura superó los 37 grados, se detuvieron cada final hora para hidratarse y comprobar que nadie mostrara signos de agotamiento por calor. Beckett caminó junto a Jake durante un tramo. ¿Estás bien? Jake asintió con la cabeza, demasiado concentrado en seguir adelante como para mantener una conversación. Cada paso lo acercaba a las respuestas que llevaba 6 años buscando. Prepárate, dijo Beckett en voz baja. Sea lo que encontremos en esa cabaña, puede que no sea lo que esperas. Llegaron al lugar a las 2 de la tarde. Torres levantó la mano para indicar a todos que se detuvieran.
La cabaña estaba delante, invisible hasta que estuvieron casi encima de ella. Era una estructura de piedra construida en un saliente natural de arenisca, perfectamente camuflada con las rocas que la rodeaban. La entrada era baja y oscura. Torres entró primero con su linterna y luego le indicó a Jake que avanzara. Tuvo que agacharse para entrar y sus ojos tardaron en adaptarse a la penumbra del interior. El espacio medía unos 3 metros por 4. Estaba fresco, a pesar del calor exterior. Y allá donde Jake miraba, veía pruebas de la presencia de Amy. Su bolsa de la cámara estaba sobre una repisa de piedra. En una esquina había jarras de agua conectadas por tubos que salían al exterior para recoger el agua de lluvia. Había una zona para dormir, hecha con mantas recuperadas y lo que parecían trozos de tela de tienda de campaña. Los envoltorios de comida estaban alineados ordenadamente, con etiquetas tan descoloridas que Jake no podía leerlas. Pero lo que le detuvo el corazón fue la pared, cubierta de fotografías, docenas de ellas, tal vez cientos, todas clavadas o pegadas con cinta adhesiva a la piedra, el mismo cañón fotografiado una y otra vez desde ángulos ligeramente diferentes, a diferentes horas del día, en diferentes estaciones. Y en el centro, la foto de Amy que Jake había tomado, su rostro sonriéndole a través de 6 años de separación. Ella estaba aquí, susurró Jake. Dios mío. Amy estaba aquí. Torres le puso una mano en el hombro. La pregunta es, ¿dónde está ahora? Sarah Kim, la médico, comenzó a documentar todo con su cámara mientras Torres y los otros agentes registraban metódicamente la cabaña. Jake se quedó paralizado cerca de la entrada, abrumado por estar en un espacio donde Amy había vivido durante años. Beckett se arrodilló junto a la zona de descanso y examinó las mantas. Son de su tienda. ¿Ve el color? Es la misma tela naranja que encontramos en su campamento original. La rescató y trajo trozos aquí. El sistema de recogida de agua era ingenioso. Unas jarras de plástico colocadas en el exterior recogían el agua de lluvia que caía del saliente. Unos tubos la dirigían a unos recipientes en el interior, donde los sedimentos podían sedimentarse. Un trozo de tela atado a la abertura de una de las jarras servía de filtro. Ella diseñó esto, dijo Torres, impresionada a pesar de sí misma. Alguien con conocimientos de supervivencia construyó este sistema. Jake se dirigió al área de almacenamiento de alimentos. Envoltorios vacíos de barritas energéticas, cecina y frutos secos. Todas las marcas que Amy había llevado en sus excursiones, pero también había otros artículos. Latas con las etiquetas desprendidas por el tiempo y las inclemencias meteorológicas. Una bolsa de arroz, medio vacía. Paquetes de café instantáneo. Jake preguntó de dónde había sacado los suministros. Solo llevaba comida para 3 días. Uno de los agentes de la DEA, un hombre llamado Rodríguez, señaló varios artículos. Son de nuestros alijos de contrabandistas. Encontramos las mismas marcas en los otros sitios que registramos. Debió de descubrir sus suministros y coger lo que necesitaba. Torres examinó los diarios apilados en una repisa de piedra. 5 cuadernos de composición, del tipo que se vende en cualquier farmacia. Abrió el primero con cuidado. Las primeras entradas eran ordenadas, organizadas y fechadas. 4 de junio de Worrydemore, 2017. Encontré este refugio. Me esconderé aquí hasta que sea seguro salir. Ayer vi hombres armados. No puedo arriesgarme a que me encuentren. Torres hojeó las páginas. La letra se deterioró con el tiempo. Las fechas se volvieron esporádicas y luego desaparecieron por completo. Las últimas entradas eran solo fragmentos. Siguen ahí fuera. No puedo irme. No es seguro. Nunca lo será. El último cuaderno era el peor. No había frases completas, solo palabras esparcidas por las páginas. Vigilar, esperar, sombras. Lo saben. El cañón habla. Debo quedarme. Debo quedarme. Debo quedarme. Jake miró las fotografías que cubrían la pared. Cientos de fotos de la misma formación rocosa visible desde la entrada de la cabaña. La iluminación cambiaba, las estaciones cambiaban, pero el sujeto seguía siendo idéntico, una documentación obsesiva de una sola vista. Aquí es donde vivía, dijo Jake, con la voz quebrada. Durante 6 años, este fue todo su mundo, 3 metros por 4 metros de piedra. El agente Kim estaba examinando algo en el rincón más alejado. Torres, tienes que ver esto. Se reunieron a su alrededor. Detrás de una pila de jarras de agua vacías había un montón de piedras, dispuestas deliberadamente,
casi como un mojón. Y debajo de ellas, parcialmente oculta, estaba la bota de montaña de Amy. Solo una. El cuero estaba agrietado y descolorido, pero era inconfundible. ¿Dónde está la otra?, preguntó Beckett. Nadie tenía la respuesta, pero todos pensaban lo mismo. Si la bota de Amy estaba allí, ¿dónde estaba Amy? La agente Torres estudió el sistema de recogida de agua con más detenimiento, siguiendo los tubos de plástico con su linterna. La instalación iba desde el exterior de la cabaña hasta los contenedores de almacenamiento, pero había otra línea que no había visto al principio. Un segundo tubo que se adentraba más en el saliente y desaparecía en las sombras de la parte trasera del refugio. ¿A dónde va esto?, preguntó. Rodríguez se arrastró hasta la esquina trasera y enfocó con su linterna un hueco entre la pared de roca y el techo del saliente. Aquí hay un pasadizo. Es estrecho pero transitable. Torres miró a Jake. ¿Amy mencionó alguna vez que tuviera claustrofobia? ¿Que le incomodaran los espacios reducidos? No. No tenía ningún problema con explorar cuevas. A veces lo hacía para tomar fotos. Torres tomó una decisión. Kim, Rodríguez, ustedes vienen conmigo. Beckett, quédese aquí con Morrison y documente todo. Seguiremos esta línea de agua. Jake comenzó a protestar, pero Beckett lo detuvo. Déjelos trabajar. Torres se coló por el hueco, rozando con los hombros las piedras a ambos lados. El pasadizo descendía en ángulo, siguiendo una grieta natural en la arenisca. El tubo de plástico discurría por el suelo, sujeto con piedras cada pocos metros. Tras arrastrarse unos 6 metros, el pasadizo desembocaba en una pequeña cámara. Su linterna reveló un manantial natural, con agua que se filtraba de la roca y se acumulaba en una depresión que había sido profundizada a mano. Los bordes mostraban marcas de cincel donde alguien había trabajado para ampliar la piscina. Cerca había más recipientes de plástico, junto con una taza rudimentaria hecha con una botella de agua cortada. Esta es su fuente de agua, dijo Torres. El sistema de recolección exterior era solo un respaldo. Este manantial es la razón por la que eligió este lugar. Kim estaba examinando las paredes de la cámara. Agente Torres, mire esto. Las superficies de las rocas estaban cubiertas de marcas de conteo. Cientos de ellas, tal vez miles, talladas con una piedra afilada. Grupos de 5, la forma tradicional de contar los días. Torres intentó contarlas, pero eran demasiadas. Se superponían, algunas estaban tachadas, y volver a talladas. Estaba llevando la cuenta del tiempo, dijo Kim en voz baja, contando los días que llevaba allí. Rodríguez hizo un rápido cálculo en una sección de la pared. Si cada marca es un día, solo en esta sección hay más de 300 marcas. Continuaron pasando el manantial, siguiendo unas tenues huellas de botas en el suelo arenoso. El pasadizo conducía a otra pequeña cámara, esta con indicios de uso más reciente. Huellas frescas, un trozo de ropa roto que parecía haber sido desechado recientemente. Alguien ha estado aquí en la última semana, dijo Rodríguez. Quizás en los últimos días. Torres sintió que se le aceleraba el pulso. Gritó, «Amy, Amy Garrett, si me oyes, estamos aquí para ayudarte. Tu novio Jake está aquí, no te haremos daño». Su voz resonó en las cámaras y se apagó en la piedra. No hubo respuesta. Encontraron una cosa más antes de dar media vuelta. En la arena, cerca de la entrada de la cámara, una sola huella de bota, tan reciente que los bordes aún no se habían desmoronado. El dibujo de la suela era diferente al de las botas de su equipo. «Sabe que estamos aquí», dijo Torres. «Y está huyendo». El equipo de búsqueda y rescate se dispersó desde el manantial, moviéndose con cuidado por los pasadizos conectados. Torres siguió llamando, su voz resonando en las paredes de piedra. «Amy Garrett, sabemos que estás aquí, no nos iremos sin ti. Jake Morrison está con nosotros. Lleva 6 años buscándote». Buscaron durante 2 horas antes de que Rodríguez viera movimiento en una cámara a 50 metros del manantial. Una figura se apretaba contra la pared del fondo, tratando de mezclarse con las sombras. Torres se acercó lentamente, con las manos a la vista, sin mostrar ninguna actitud amenazante. «Amy, me llamo María Torres. Soy del gobierno federal. Estamos aquí para ayudarte». La figura no se movió. Torres se acercó más, y su linterna reveló a una mujer que apenas parecía humana, esquelética, con la piel quemada y oscurecida por años de exposición al sol. El pelo le caía en mechones enmarañados más allá de los hombros, enredado con suciedad
escombros. La ropa eran harapos unidos con lo que parecían fibras vegetales y tiras de tela, pero sus ojos, incluso con la escasa luz, Torres podía ver que algo no estaba bien, demasiado abiertos, moviéndose constantemente, viendo amenazas que no existían. «Amy», dijo Torres con suavidad. «Ahora es seguro. Los hombres armados se han ido. Los hemos arrestado. Puedes salir». Amy movió la boca, pero al principio no salió ningún sonido. Cuando finalmente habló, su voz era áspera, poco acostumbrada a hablar. «No es seguro. Nunca es seguro. Volverán. No, no lo harán. Hemos desmantelado toda su operación». Torres dio otro paso adelante. «Amy, tu novio Jake está aquí. Lleva buscándote desde 2017. Nunca se rindió». Al oír el nombre de Jake, algo brilló en los ojos de Amy. Inclinó la cabeza. «Jake está esperando en tu refugio. Quiere verte. Quiere llevarte a casa». Amy se encogió contra la pared. «No puedo irme. No es seguro ahí fuera. Nos vigilan. Lo saben». Kim se adelantó, dejando que su formación médica tomara el control. «Amy, soy Sara. Soy médico. Estás muy deshidratada y desnutrida. Tenemos que llevarte a un hospital». La respuesta de Amy fue inmediata y violenta. Se lanzó hacia un lado, tratando de adentrarse más en los pasillos. Rodríguez la agarró del brazo con suavidad pero con firmeza. Ella luchó como un animal, impulsada por el instinto y el pánico, emitiendo sonidos que no eran palabras. Hicieron falta 3 personas para sujetarla, e incluso entonces siguió resistiéndose, repitiendo las mismas frases. «No puedo irme. Me encontrarán, no es seguro. No es seguro. No es seguro». Torres llamó a Beckett por radio. «La hemos encontrado. Está viva. Pero vamos a necesitar el kit de sedantes. No viene de buena gana». La voz de Jake se abrió paso en el fondo. «Déjame hablar con ella. Por favor, déjame». «Todavía no», dijo Torres en voz baja, observando cómo Amy se debatía contra el agarre de Rodríguez, con los ojos desorbitados por un terror ya no tenía nada que ver con la realidad. «Todavía no». El helicóptero sacó a Amy del cañón al atardecer, atada a una camilla con suaves correas. El sedante que Sarah Kim le había administrado la mantenía tranquila, pero sus ojos permanecían abiertos, siguiendo las paredes rocosas que se elevaban a su lado. Jake se sentó junto a la camilla y le cogió la mano, pero Amy no parecía reconocerlo ni siquiera registrar su presencia. El vuelo al Centro Médico Regional de Grand Junction duró 50 minutos. Los médicos de urgencias estaban esperando. Les habían informado de lo que podían esperar, pero ver a Amy en persona era diferente. La DRA, Rachel Patel, la médica que la atendió, la examinó bajo las brillantes luces del hospital y luchó por mantener su compostura profesional. «Está gravemente desnutrida», dijo la DRA. Patel a Jake y al agente Torres en la sala de espera 2 horas más tarde. «Su índice de masa corporal es peligrosamente bajo. Está deshidratada a pesar de tener acceso al agua. Su piel muestra un daño solar extenso, lesiones precancerosas que necesitarán tratamiento. Ambos pies tienen fracturas por estrés que se curaron incorrectamente. Pero sobrevivió», dijo Jake. 6 años en el desierto y sobrevivió. La DRA. Patel mostró las imágenes en su tableta. «Eso es lo más sorprendente. Su cuerpo se adaptó de una manera que rara vez vemos. Sus glándulas sudoríparas producen menos humedad, conservando el agua. Su regulación de la temperatura corporal ha cambiado. Puede tolerar un calor que causaría un golpe de calor a la mayoría de las personas. Sus ojos muestran daños permanentes por la exposición a los rayos UV, pero su visión nocturna ha mejorado». «¿Cómo es eso posible?», preguntó Torres. «El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación increíble cuando la supervivencia depende de ello». La expresión del doctor Patel se volvió grave. «Pero las adaptaciones físicas no son lo que más me preocupa. Es su estado psicológico». Un psiquiatra llamado Dr. James Chen se reunió con ellos a la mañana siguiente. Amy había pasado la noche sedada, inmovilizada para evitar que intentara escapar. «Está sufriendo un trastorno de estrés postraumático grave», explicó. «Delirios paranoicos, hipervigilancia, episodios disociativos. Cree que sigue en peligro por los traficantes que vio hace 6 años. Pero la DEA los arrestó», dijo Jake. «Ya no están. La mente de Amy no lo acepta». El Dr. Chen les mostró las notas de su evaluación preliminar. «Ha estado en modo de supervivencia durante tanto tiempo que su cerebro no puede salir de él. Todas las personas son una amenaza. Todos los sonidos son un peligro.
La habitación del hospital le da más miedo que el cañón. ¿Puede curarla?, preguntó Jake en voz baja. El doctor Chen eligió cuidadosamente sus palabras. Podemos tratarla. Terapia, medicación, entorno estructurado. Pero Jake, 6 años de aislamiento y miedo, cambian a una persona a un nivel fundamental. La Amy que conocías puede que ya no exista. Jake miró a través de la ventana hacia la habitación de Amy. Ella estaba sentada en la cama, mirando fijamente a la pared, con el cuerpo tenso como un animal listo para salir corriendo. Incluso desde esa distancia, podía ver que su mente estaba en otro lugar, de vuelta en ese refugio de piedra, contando los días en las paredes, atenta a amenazas que nunca llegarían. Pasaron 3 semanas antes de que Amy pudiera hablar con coherencia. Jake la visitaba todos los días, sentándose en una silla junto a su cama del hospital, mientras ella miraba al techo, a la ventana o a cualquier sitio menos a él. A veces parecía saber quién era, otras veces lo miraba como si fuera de cristal. El doctor Chen trajo al agente Torres para la entrevista el 8 de mayo de 2023. Amy había engordado 7 kilos, tenía el pelo limpio y cortado, y le habían tratado la piel por los daños causados por el sol. Ahora parecía más humana, pero sus ojos seguían, teniendo ese aire de presa, siempre siguiendo los movimientos, siempre atenta a las amenazas. Amy, ¿puedes contarnos qué pasó el día que desapareciste?, le preguntó Torres con delicadeza. Amy se quedó callada durante mucho tiempo. Cuando habló, su voz era monótona, sin emoción. Estaba haciendo fotos cerca de Chocolate Drops. Era el segundo día de mi viaje. Era temprano por la mañana, quizá las 7. Los vi subir por un cañón lateral, 4 hombres que llevaban mochilas pesadas y rifles. ¿Qué hiciste? Me escondí detrás de unas rocas. Los observé a través del objetivo de mi cámara. Hablaban español y se movían rápido, como si conocieran la ruta. Uno de ellos me miró directamente. No sé si realmente me vio, pero me entró el pánico. Eché a correr. Torres se inclinó hacia adelante. ¿Hacia dónde ha corrido? Hacia los cañones, lejos de los senderos. Seguí corriendo hasta que ya no los oí. Entonces me di cuenta de que me había perdido. Intenté volver sobre mis pasos, pero todo parecía igual. Pasaron las horas. Encontré ese saliente, la cabaña. Parecía que alguien la había construido hacía años y la había abandonado. Me escondí allí. Las manos de Amy se aferraron a las sábanas. Iba a marcharme a la mañana siguiente, salir de allí, informar de lo que había visto. Pero esa noche oí voces. Hombres hablando. Estaban cerca, a unos 100 metros. Me quedé escondida hasta que pasaron. Entonces me convencí de que me estaban buscando, de que sabían que los había visto. Torres intercambió una mirada con el doctor Chen. Amy, ¿cuánto tiempo permaneció en la cabaña? Los ojos de Amy se perdieron en la lejanía. No lo sé. Los días se convirtieron en semanas. Encontré el manantial. Descubrí cómo recoger agua. Encontré sus alijos de provisiones y cogí comida cuando se me acabó. Seguía pensando que me iría al día siguiente. Solo un día más para asegurarme de que realmente se habían ido. Pero nunca se fue. Amy miró a Jake. Por primera vez. No podía. Cada vez que lo intentaba, veía sombras, oía ruidos. Mi mente me decía que seguían ahí fuera, que seguían persiguiéndome. El cañón se convirtió en el único lugar seguro. La cabaña se convirtió en mi hogar. Y entonces, bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Olvidé por qué me escondía. Solo sabía que no podía irme. La agente Torres pasó la semana siguiente investigando el relato de Amy. La DEA tenía registros detallados de la actividad de contrabando en el distrito de Mays que se remontaban a una década atrás. Cruzó las fechas, los lugares y las operaciones conocidas con lo que Amy había descrito. Los contrabandistas que Amy vio eran reales. Torres confirmó, a través de arrestos e interrogatorios, que una célula había estado activa en esa misma zona en junio de 2017, habían utilizado la ruta que Amy describió, trasladando el producto hacia el norte a través de los cañones. 4 hombres, tal y como dijo Amy, armados, hispanohablantes, rápidos, pero hay algo que Amy no sabía, les dijo Torres a Jake y al Dr. Chen en una sala de reuniones del hospital. Esa célula fue desmantelada en agosto de 2018, 14 meses después de que Amy se escondiera. Arrestamos a los 4 hombres que ella vio, además de a sus jefes. Llevan casi 5 años en una prisión federal. Jake sintió un nudo en el estómago.
¿Así que permaneció escondida durante 4 años más después de que la amenaza hubiera desaparecido? Torres asintió. Comprobamos los alijos de suministros que mencionó Amy. Los contrabandistas abandonaron por completo esa ruta tras las detenciones. No ha habido actividad en esa zona desde finales de 2018. Amy estaba sola allí, completamente a salvo, y no lo sabía. El doctor Chen sacó los diarios de Amy, los que se recuperaron de la cabaña, abrió las entradas de finales de 2018 y principios de 2019. Su letra mostraba claramente el deterioro. Las primeras entradas eran coherentes. Los volvías ellos serán coherentes. Ver hoy cerca del cañón este. Me mantuve escondida hasta que oscureció, pero las entradas posteriores perdieron esa estructura. Están por todas partes, sombras que se mueven por la noche, voces en el viento. No puedo confiar en el silencio. El cañón me protege. Solo aquí estoy a salvo. Fue entonces cuando la paranoia se convirtió en delirio, explicó el doctor Chen. El aislamiento de Amy, el miedo constante, la falta de contacto humano, rompieron algo en su mente. Empezó a ver amenazas que no existían. Cada sonido de animal se convertía en pasos. Cada patrón meteorológico se convertía en una prueba de que la estaban buscando. Jake miró los últimos diarios, aquellos con garabatos apenas legibles. Este es mi lugar. El cañón me eligió. No puedo irme. No me iré. Debo quedarme. Debo quedarme. Debo quedarme. No era prisionera de los contrabandistas, dijo Torres en voz baja. Era prisionera de su propio miedo. Y cuando el miedo se volvió irracional, llevaba tanto tiempo sola, que ya no podía distinguir la realidad de la ilusión. El doctor Chen cerró los diarios con cuidado. Amy podría haberse marchado en cualquier momento después de 2018. El camino hacia la civilización siempre estuvo ahí. Pero en su mente, irse significaba la muerte. Así que se quedó, año tras año, contando los días en las paredes de piedra, fotografiando obsesivamente la misma vista, perdiéndose poco a poco en el aislamiento. El cañón no atrapó su cuerpo, dijo Jake, comprendiendo por fin. Atrapó su mente. En noviembre de 2023, 6 meses después de que encontraran a Amy, Jake se sentó en la sala de visitas de un centro psiquiátrico de larga estancia en Grand Junction. Amy estaba progresando, dijeron los médicos. Había recuperado la mayor parte de su peso y su salud física estaba mejorando. Pero mentalmente seguía frágil, inestable, propensa a episodios en los que creía que estaba de vuelta en el cañón. Jake la visitaba todos los miércoles por tarde. A veces, Amy lo reconocía y mantenían conversaciones que casi parecían normales. Otras veces, miraba más allá de él, hablando con personas que no estaban allí, describiendo amenazas que no existían. Hoy era un buen día. Amy se sentó frente a él, con las manos alrededor de una taza de té y la mirada casi enfocada. «Quiero volver», dijo en voz baja. Jake sintió que se le encogía el pecho. «¿Volver a dónde?» «A Utah, a los cañones». Amy lo miró directamente por primera vez en semanas. «Sé que no tiene sentido. El doctor Chen dice que es parte de mi enfermedad, pero sueño con ese lugar todas las noches. Las rocas rojas, el silencio, la forma en que la luz se mueve sobre la piedra. Amy, ese lugar casi te mata». «No». Amy negó con la cabeza. «Ese lugar me mantuvo viva. Todo el mundo cree que estaba atrapada allí, pero no es cierto. Yo elegí quedarme. Quizás al principio fue por miedo. Pero después, su voz se apagó. Después fue por otra cosa. Jake no sabía qué decir. El equipo de tratamiento había recuperado las tarjetas de memoria de Amy, miles de fotografías que documentaban 6 años de aislamiento. Le habían mostrado algunas a Jake. Las primeras imágenes eran hermosas, un trabajo profesional que captaba la austera belleza del cañón. Pero con el paso del tiempo, las fotos cambiaron. La misma formación rocosa aparecía una y otra vez, cientos de fotos desde ángulos ligeramente diferentes, con diferentes condiciones de iluminación, en diferentes estaciones. La composición se volvió más compacta, más abstracta. En el último año, las fotos apenas se reconocían como paisajes. Solo eran patrones en la piedra, texturas, sombras que formaban figuras que Jake no podía interpretar. «¿Qué buscabas?», preguntó Jake. «¿En todas esas fotografías?» Amy se quedó callada durante un largo rato. «No lo sé. Algo en la roca. Un patrón o un mensaje. El cañón intentaba decirme algo, y yo tenía que documentarlo. Tenía que entenderlo antes de poder marcharme».
El doctor Chen dijo que eso era parte del delirio. El aislamiento había hecho que Amy asignara significado a formaciones naturales aleatorias. Su mente, desesperada por conectar con otros seres humanos, había proyectado su conciencia en el propio paisaje. Pero al mirar a Amy ahora, Jake se lo preguntaba. Parecía más presente cuando hablaba del cañón que cuando hablaba de su vida anterior. Los 6 años en ese refugio de piedra no solo la habían cambiado, la habían transformado en alguien fundamentalmente diferente. ¿Te acuerdas de mí?, preguntó Jake. ¿Recordarme? ¿Antes? Amy lo miró con algo parecido a la tristeza. Recuerdo hechos. Tu nombre, tu rostro. Que estuvimos juntos. Pero es como recordar una historia que alguien me contó sobre otra persona. La Amy que te amaba se quedó en ese cañón. Yo solo soy lo que regresó. Jake sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Los médicos dijeron que tal vez nunca te recuperaras por completo. ¿Recuperarme de qué? ¿De quién era antes? Amy dejó su taza de té sobre la mesa. Esa persona ya no existe. Y, sinceramente, Jake, no estoy segura de que debiera existir. Era débil. Tenía miedo de estar sola. La persona en la que me convertí sobrevivió 6 años sin nada, encontró agua, refugio, comida, se convirtió en parte del paisaje. A través de la ventana detrás de Amy, Jake podía ver mesetas lejanas en el horizonte, formaciones rocosas rojas que parecían idénticas a las que se habían tragado a la mujer que amaba. La agente Torres había presentado su informe final. El caso estaba oficialmente cerrado. Amy Garrett, encontrada con vida, sufría un trastorno de estrés postraumático grave y delirios paranoicos como consecuencia de un aislamiento prolongado. No había cargos penales ni investigaciones en curso, solo una mujer que se había perdido, mentalmente si no físicamente, y que quizá nunca encontrara el camino de vuelta. Los guardabosques informaron de algo extraño 2 meses después de que Amy fuera hospitalizada. Aparecieron nuevos montículos de piedras cerca de la cabaña donde había vivido, pequeñas pilas de piedras dispuestas en patrones, dejadas como ofrendas. Alguien visitaba el lugar y lo trataba como algo sagrado. Torres investigó, pero no encontró pruebas de quién las dejaba. De todos modos, los mojones seguían apareciendo. Mes tras mes, alguien hacía la caminata de 8 horas hasta el laberinto para apilar piedras a la entrada del refugio de Amy. Jake miró a Amy, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la ventana, hacia aquellas lejanas rocas rojas, a la inquietud de su cuerpo, como si estuviera esperando permiso para marcharse, para volver al único lugar al que sentía que pertenecía. Encontraron tu cuerpo, dijo en voz baja, pero tu verdadero yo sigue ahí fuera, sigue perdido en esos cañones. Amy sonrió, y fue lo más triste que Jake había visto nunca. No perdido, susurró. En casa.